Bueno, para empezar, les voy a hablar de los elementos de la cultura organizacional, que esta es mencionar 3 elementos y pues la primera es misión, visión y objetivos, que obviamente el elemento clave es que no hay una misión clara ni un objetivo definido. El ejemplo que les puedo dar es que Ramsay, el chef profesional, critica que el restaurante no sabe si quiere atraer a turistas o locales, lo que genera confusión en el menú y en el enfoque del negocio, obviamente. La segunda parte que habla de los sistemas de valores, que está, pues se dice que el restaurante es familiar y acogedor, pero no se refleja en la práctica. Obviamente el Ramsay descubre que la comida está en mal estado, suciedad y hay mucha disturbio en la cocina, lo que contradice el valor de cuidar al cliente. Y por último tenemos el hábito de trabajo, que obviamente se ve claro que no existe una rutina ni organización. Y pues el ejemplo que les puedo dar es del equipo que trabaja sin planificación, sin revisar el inventario ni limpiar. Y obviamente Ramsay, que bueno, los obliga a implementar nuevos hábitos como la limpieza diaria y reuniones de equipo. Bueno, Segunda pregunta, ¿qué aspectos de la estructura organizacional, jerarquías, canales de comunicación, definición de roles están fallando o sobredimensionados? Relaciona estas fallas con los problemas de cultura y clima que observaste. En la estructura organizacional podemos notar que hay una jerarquía muy rígida, tal vez, ya que el papá es quien toma todas las decisiones y no permite que otros opinen, en este caso su hijo, y no pueden participar con ideas nuevas. Esto pues hace que se limite la innovación que podría haber, además de que los canales de comunicación no funcionan bien porque no hay un espacio en el que se pueden escuchar las propuestas del equipo. También el problema en la definición de los roles que hay, ya que no se aprovechan bien las capacidades que el personal puede tener y no todos tienen claro qué es lo que pueden aportar y lo que no. Estas fallas generan que pues el clima organizacional sea negativo y haya desmotivación, también se resisten al cambio y no hay oportunidad para nuevas ideas. La cultura del restaurante está estancada y enfocada en hacer lo mismo de siempre, sin nada. bueno, seguimos con la pregunta 3, que esta habla de la resistencia al cambio. Eh, bueno, los tipos de resistencia en el video se presentan ambos tipos de resistencia, que es la implícita y la explícita. La implícita es cuando los propietarios aparentan aceptar el cambio, pero no los aplican realmente. Y la explícita es cuando se oponen abiertamente a las sugerencias, discuten o se molestan ante las críticas. Por otro lado tenemos la proyección para reducir esta resistencia, que podría disminuirse aplicando estrategias como la educación y comunicación, que esta es explicando con claridad por qué los cambios son necesarios. Por otro lado tenemos la participación, involucrando al personal en las decisiones y proceso, la facilitación y apoyo, brindando herramientas y acompañamiento. También tenemos la de negociación, que esta es llegando al acuerdo para suavizar el impacto del cambio. Y por último tenemos la coerción, que suena raro, pero sí es necesario imponer medidas cuando hay una negativa total al cambio. Muy bien, ahora vamos con procesos al cambio de cultura. En estos procesos tenemos tres fases. La primera es la preparación. La preparación nos dice que tenemos que reconocer los problemas. En este caso, identificamos o se identifican ciertos problemas en el caso. El primero son los procesos anticuados, que básicamente al restaurante llevar años se adapta a ese tipo de procesos. Después tenemos la comunicación limitada. Am, Quiero pasar al otro punto para que
vean que tienen algo de similar, que en este caso sería ambiente laboral controlado por una figura autoritaria. En este caso, Jack limita la comunicación debido a ese liderazgo autoritario que tiene, ya que solamente se hace lo que él dice. Después tenemos la mala calidad de los productos, la comida en específico. La comida llega a ser muy mala. ¿Y esto por qué sucede? Porque los empleados que están ahí están acostumbrados a ciertos procesos que va de la mano con los anticuados o simplemente las recetas se van deteriorando. En este caso llegó al punto de que solamente había comida congelada y se calentaban en microondas. Después tenemos mal aspecto del restaurante. Este reconocimiento representa el primer paso al cambio cultural al aceptar la situación actual e impide el crecimiento de la empresa. Muy bien, ahora vamos con la segunda fase. Esta fase es cómo podríamos involucrar al personal para recabar información sobre cómo podemos mejorar esos problemas de los que hablamos anteriormente. En este caso, tenemos a John como gerente. Entonces, queremos sugerir que que involucre al personal más a fondo de manera interna. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues preguntando al personal si tienen ideas para mejorar. En este caso también puede ser su madre, ya que es la que más se limita a decir ciertos tipos de cosas, aunque las ve. También es escuchar a los demás hablar a pesar de tener miedo o también si hay problemas al momento de trabajar. En este caso puede ser del chef o los meseros. También tenemos otra, que sería observar cómo se hacen las cosas y si hay cosas y si hay cosas que se pueden cambiar. En el momento, de hecho, Jack lo hace, se da cuenta de ese tipo de cosas, por ejemplo, que la comida es de mala calidad. Sin embargo, nunca intenta cambiarlo, pero siempre es frenado por Jack, que es su padre. Entonces, tenemos que cambiar eso. Y con toda esta información que tenemos, John, ahora sí, podrá saber qué es lo que realmente tiene que hacer para mejorar estos problemas. Ahora, de todo este proceso tenemos la última fase, la fase 3, que básicamente nos dice qué mecanismos podrían usarse para asegurar la adaptación de nuevos hábitos. En este caso, el gerente John debe hacer cosas nuevas que se queden para siempre en esto, que no vayan a cambiar, que funcionen siempre. ¿Qué tipo de cosas serían? La primera es dar voz a los empleados que quieran ayudar y aportar ideas. En este caso, él también era un empleado que no se le, que no, a pesar de que decía las cosas, jamás se le toma en cuenta, ¿no? Entonces, cambiar eso. Limitar el control que tiene, en este caso, su padre, Jack, para que no bloquee las mejoras que su hijo quiere hacer. Como lo decía en la anterior fase, y que también es importante, Jack siempre quería que todo se hiciera a su manera, y entonces a John, que iba a ser el gerente y que iba a heredar ese restaurante, no lo dejaban. Entonces, tenemos que frenar eso. Al final del video se hace esta mejora y resulta excelente para el restaurante. Por último, tenemos que reconocer y agradecer cuando alguien hace un buen trabajo o propone algo bueno. En esto puede ser, por ejemplo, los chefs, cuando hace un buen trabajo, cuando cocina bien, eso los ayuda a seguir haciéndolo así. En este caso no se aplicó y es por eso que el chef, en lugar de mejorar las recetas, solamente fue empeorando, ¿vale? Entonces eso sería por parte de las fases, lo que ayudaría poco a poco y esto empezaría a mejorar el trabajo en equipo y haciendo que el restaurante crezca y funcione mejor a más largo plazo, porque podemos ver en este caso en el video que sí llega a mejorar, pero creo que si se mantiene esto, podrá seguir así siempre. Siguiente pregunta. En esta pregunta teníamos que elegir de 6 elementos, 3 de mantenimiento. El primero fue selección, contratación y socialización. Con esto proponer acciones concretas para reforzarlos en la organización del video.
Primero, en la parte de la selección sería importante contratar personas con perfiles más adecuados al giro del restaurante, que tengan experiencia, actitud de servicio y ganas de seguir innovando. Después, en la parte de contratación, es importante establecer bien las funciones y responsabilidades en los contratos para que cada quien sepa qué es lo que se espera de su trabajo y lo que realmente tienen que hacer. Y por último, en el tema de socialización, se podría hacer una inducción donde se expliquen las nuevas visiones del restaurante y también donde haya un espacio pues, donde puedan compartir las ideas y sentirse escuchados y de esta forma también se sienten motivados. Con esto el restaurante podría mejorar tanto en su ambiente de trabajo como en su desempeño en general. En dimensiones del clima organizacional, como primeramente proceso estructural, podemos observar primeramente que el restaurante no cuenta con objetivos bien definidos. Incluso podemos ver que las ventas no están alcanzando lo que se esperaba y que han bajado muchísimo su mala calidad a lo que ellos venden. Incluso podemos observar que tienen una muy mala administración, obviamente que es empezando por los jefes, que son los encargados principales de toda la cabeza, que vemos que no tienen incluso un buen ambiente laboral entre ellos, y que el producto, que aquí es la comida, lo que el restaurante vende, la han descuidado y bajado muchísima su calidad, incluso, llegan a guardar la comida que tenían conservado desde días antes y calentada, de una manera muy inadecuada y muy cultura o clima organizacional, podemos observar que hay mucho estrés constante debido a tantas deudas que ellos tienen y van aumentando constantemente, constantemente hay más ingresos, constantemente hay más pérdidas, constantemente hay menos ganancia y esto va generando falta de ingresos. Tenemos falta de comunicación, que esta no existe una relación bien definida entre el líder y los empleados, entre todos, porque no son empleados poquitos, pero no existe un ambiente, no existe una colaboración, no existe una adaptación a la comunicación que hay de cada departamento, lo cual esto sigue produciendo mayores, sí, errores de trabajo. Aquí yo como estrategia podría implementar, reforzar primeramente los valores como el trabajo en equipo, la mejora continua y la responsabilidad. También podemos capacitar y empoderar al personal clave que sea bien definido para cada área, tener una jerarquía bien definida para que cada quien sepa su rol y su papel importante en el negocio. Tenemos, siguiendo con la identificación del clima organizacional, tenemos los tangibles. Aquí podemos ver que en la infraestructura tienen instalaciones deterioradas y sin mantenimiento. En eso incluye baños, cocina y el inmobiliario en lo que ellos trabajan. En las finanzas podemos observar que hay muchas pérdidas constantes, muchas deudas acumuladas, que es lo que nos menciona al principio del video, que son deudas que crecen y crecen constantemente y mucha falta de flujo de efectivo en la rotación del área de finanzas. En el menú podemos ver que hay platillos mal ejecutados, es lo mismo que desde la preparación hasta la conservación de los alimentos, que se observa que se realizan de manera inadecuada y con baja demanda en el aspecto de todos los restaurantes que los rodean. La identificación de clima organizacional, seguimos con los intangibles, que aquí vemos que el clima laboral
no es tan bueno que digamos porque hay un ambiente tenso, hay una desmotivación por falta del jefe para los empleados y mucha falta de confianza. Tenemos en la cultura que los valores que hoy ellos tienen son débiles, tienen muchísima falta de compromiso y mucha resistencia al cambio. La resistencia al cambio la vemos por parte del jefe que al momento de que ellos ya tienen ideas muy anticuadas, ya no quieren renovar, ya no quieren meter inversiones, ya no quieren seguir adaptándose a los nuevos cambios, a las nuevas tecnologías, en falta de compromiso por todos, porque ya no se ve que trabajen con un trabajo justo, con un trabajo que esté motivado para seguir y trabajar día con día. Incluso los vemos en las edades en que ellos están trabajando, desde que tienen un cocinero que ya necesita una jubilación por parte igual por parte de los líderes, del encargado, de los jefes, ellos ya necesitan una jubilación y necesitan alguien nuevo con nuevas ideas, que sea más joven, para seguir adaptándose y para seguir creciendo como negocio. Tenemos muchísima falta de liderazgo. Aquí tenemos una dirección sin visión, mucha desorganización, incluso para tomar las decisiones en qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Aquí tenemos como mano derecha al hijo del jefe, donde él es el encargado o él es el que tiene más visión, pero de acuerdo a que él también está encerrado en un mundo muy pequeño y que tiene un negocio igualmente que tiene eh, que ver por ese negocio. Ahí incluso podemos observar que no le deja nada de negocio, que al contrario está perdiendo y que no es nada favorable, pero tampoco de igual manera es como que llega y con una visión, sino que tienen que dar un giro de 360 para otra vez reubicar el camino, reubicar sus objetivos, reubicar sus metas para que esto funcione. Muy bien, ahora vamos con las dimensiones del clima organizacional. La primera dimensión que elegimos fue el liderazgo, ya que en el restaurante Jack ha tenido un liderazgo tradicional y autoritario, o sea, el padre, en el que las decisiones las toma él solo y no se permite que los demás participen o den su opinión. Esto genera una resistencia al cambio y esto puede causar incluso desmotivación de los empleados. En este caso, llegó a causarlo con el gerente que era John y con la madre. Por eso es clave que el gerente John adopte un nuevo liderazgo más abierto y participativo, lo que significa que deje que todos los empleados lleguen a opinar, que haya colaboración entre todos los empleados y que también él muestre un ejemplo con su actitud para que el equipo se sienta confiado y motivado con ese cambio de actitud tan positivo. Muy bien, ahora, otra dimensión que decidimos elegir es la comunicación, ya que al no haber un buen liderazgo, esto llega a afectar la comunicación. Pues en este caso, está bloqueada la comunicación por Jack. ¿Por qué? Porque controla la información y no permite que los demás empleados expresen sus ideas o preocupaciones que tienen con respecto al restaurante. En este caso, por ejemplo, con John, por más que le decía que se tenía que hacer algo porque de verdad estaba muy mala la comida, no hacía caso y así se tenía que hacer porque así siempre se había hecho hace muchos años esa comida. Entonces, ¿qué debe de hacer John para promover esta comunicación abierta y transparente? Pues primero, tienen que compartir metas a los cambios que se quieren hacer. Se tiene que invitar a todos a expresar sus opiniones y dudas sin ningún miedo. Y también que se dé una retroalimentación constante y constructiva de los cambios que se están habiendo. Después tenemos las condiciones de trabajo. En el restaurante, las condiciones del lugar, como no sé, desorden, comida y algunas o muchísimas cosas fuera de su lugar, todo esto hace que un ambiente sea incómodo y poco seguro, lo que desmotiva mucho al personal. Entonces, ¿qué se propone?
Pues primero se propone limpiar y ordenar el área de trabajo, tirar todo lo que no sirve, que al final del video lo hacen, reparar cosas básicas, por ejemplo, al principio del video vemos como una puerta se rompe, entonces es ideal reparar eso. Y establecer reglas para mantener el orden. Por ejemplo, en la cocina siempre tiene que estar limpio a tal hora, se tiene que limpiar ciertas horas, ese tipo de cosas. Entonces, con esto podemos ver que a veces mucha gente puede llegar a consumir simplemente por el aspecto del lugar. Entonces es por eso que es importante hacer esto. La pregunta 9 que habla de las tácticas. En el primer punto tenemos el estilo de liderazgo predominante, que obviamente durante la escena del servicio fallido predomina un estilo autocrático, ya que el gerente, obviamente el dueño, toma decisiones sin consultar y da órdenes sin escuchar al equipo y evita el diálogo, genera conflictos, etcétera. El segundo punto tenemos el impacto de la comunicación, confianza y moral, que este estilo provoca una comunicación deficiente, ya que los empleados no se sienten escuchados ni valorados. La confianza se debilita porque no hay retroalimentación ni apoyo. Y como resultado la moral del personal es baja. Se sienten frustrados y desmotivados para colaborar o mejorar. En barreras del clima organizacional tenemos principalmente que es el liderazgo. Esto porque la gerencia está sin capacitar, tiene una capacidad de motivar a sus empleados, organizar o dar el ejemplo que se tiene que seguir, y esto pierde totalmente la dirección y el enfoque del equipo. Tenemos mucha falta de reconocimiento. Ya, bueno, pudimos observar que en el video el jefe era muy estricto, era muy enojón y es lo que él quería que se hiciera al momento y es como que no podemos ser así, sino que ahí se ve muy claro que el de cocina es una persona que ya totalmente se encontraba sin motivación y sin ganas de trabajar, que vemos, eso se ve reflejado en lo que hace, en todo la comida, incluso la que hacía, en todo, en su carácter, en su actitud, se veía reflejada que no tenía una motivación y que claramente ya no estaba apto para ese lugar. Encontramos un ambiente tóxico porque hay conflictos entre compañeros, jefes, trabajadores y los superiores, que no hay un ambiente de armonía entre ellos. Tenemos la desorganización. Aquí esto es donde genera estrés, donde se duplican las tareas y donde donde vemos errores muy definidos, porque no es la definición clara de los roles que tiene cada uno. Pregunta 11. El reconocimiento y los beneficios son clave para el compromiso. Describe cómo se valora o no el esfuerzo de los personajes en el video. Propone dos acciones concretas de reconocimiento y explica cómo mejorarían la percepción de justicia y la motivación. Bueno, en el video se puede notar que el esfuerzo de los personajes no es valorado de manera justa, en especial en la del hijo, que pues constantemente propone ideas para mejorar el restaurante, pero su papá no las toma en cuenta, lo que genera desmotivación, porque cuando las personas sienten que su trabajo o en este caso pues sus ideas no son reconocidas, pierden el interés y dejan de participar o dar lo mejor de sí, porque no se sienten motivados. Además, al no haber beneficios ni reconocimientos visibles, tampoco se fomenta un ambiente de compromiso ni de crecimiento dentro del equipo, porque pues sienten que esto no vale. Ahora, ¿cuáles son las dos propuestas? La primera es establecer un sistema de reconocimientos internos. Ejemplo, poner el empleado del mes. De esta forma se permite públicamente a quien proponga las ideas útiles, tenga una buena actitud o brinde un excelente servicio. Esto
hace que las personas se sientan valoradas y aumenta su motivación, pues se ve que los están reconociendo. Y segundo, sería crear incentivos por desempeño, ya sea bonos o días libres o algún pequeño regalo que hace que se sientan escuchados y que realmente forman parte del equipo dentro de la empresa, para quien cumpla con las metas específicas o se capaciten en nuevas áreas. Esto no solo motiva al personal, sino que también daría una perspectiva de justicia, porque el esfuerzo tiene una recompensa clara. Muy bien, ahora vamos con la propuesta de mejora. Específicamente para esta propuesta de mejora haremos una prueba psicométrica. En este caso decidimos hacer una evaluación digital que constará sobre la escala de Likert, que es de un 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Cada pregunta tendrá esa escala y una de nuestras primeras preguntas es si considera el empleado que el restaurante se preocupa por brindar buenas condiciones para el personal. Para esta propuesta de mejora elegimos condiciones de trabajo y es por ello que va a ser esas preguntas a base de esa dimensión, que sería condiciones de trabajo. Ahora, la pregunta 2, que sería, ¿el área donde trabaja está limpia y bien organizada? La pregunta 3, que sería, ¿se siente cómodo o cómoda en el lugar donde se realizaron las tareas? ¿Se da mantenimiento regular al equipo de instalaciones? Ahora, ese tipo de preguntas, ¿cómo nos va a ayudar? Pues básicamente servirá para detectar si hay fallas en la organización, en este caso el restaurante, y si hace falta, no sé, equipamiento de cocina, o si el entorno de trabajo donde está genera incomodidad, inseguridad, y también esto demuestra qué puntos se pueden mejorar más rápido. Si la pregunta uno, por ejemplo, fue contestada muchísimas veces en la escala de uno, pues es la pregunta en la que se tendrá que trabajar más o en el área. Muy bien, ahora tenemos la, la, las preguntas de grupo focal, que básicamente son dos preguntas. La primera es qué cosas del lugar o del equipo de trabajo le molestarían al empleado o le dificultarían su trabajo diario. Y la otra es qué cambios sencillos crees que se podría dar en tu espacio de trabajo. Muy bien, ahora estas preguntas, ¿cómo nos ayudarían? Pues para esto permite saber si hay muebles rotos, falta la limpieza, si el espacio es incómodo. Además, por ser abiertas y venir de nuestros propios trabajadores, las ideas suelen ser muy realistas y muy útiles para nosotros. Pasamos en esta misma propuesta de mejora, pero con el indicador cuantitativo de éxito. Muy bien, ya hicimos nuestra encuesta digital psicométrica. ¿Ahora qué sigue? Pues básicamente el indicador cuantitativo de éxito, que esto será medir el porcentaje de empleados que respondan positivamente. Por ejemplo, si la mayoría, no sé, en una pregunta respondieron muchos 5 y 4, pues en la encuesta sobre condiciones de trabajo se espera que al menos el 70% de las respuestas sean positivas para considerar que las mejoras están funcionando. Entonces, ahora también, en el caso de que tengamos un porcentaje de 50 y 70%, se evaluarán esas áreas ya que necesitarán ajustes por el bajo porcentaje que es. Entonces, se planifican acciones correctivas inmediatas y eso ayudará a mejorar el ambiente laboral. En conclusión, a lo largo de las clases y del video, comprendimos la importancia de saber dirigir y gestionar una empresa desde el rol de liderazgo. Un buen líder no solo toma decisiones, sino que también escucha a su equipo de trabajo, identifica las necesidades del cliente y busca continuamente oportunidades de mejora.
En el caso del restaurante podemos ver cómo el aceptar nuevas ideas del personal generó un cambio positivo. Al identificar las preferencias del mercado y reconocer a la competencia, de esta forma se logró innovar a través del menú, pues se adaptó al público al que quieren llegar. Esto demuestra que escuchar al equipo y a los clientes puede pues marcar una diferencia. Además de que es fundamental establecer claramente los puestos y funciones de cada miembro del equipo. Esto no solo mejora la organización interna, sino que también nos ayuda a detectar áreas de mejora, como la necesidad de capacitación o nuevas propuestas. Innovar es parte esencial del crecimiento empresarial y esto solo es posible en un entorno donde sean escuchadas la participación del equipo. Por último, Bueno, como conclusión yo puedo decir que me gustó mucho este caso y porque no solamente nos dejan con el lado de ver cómo una empresa grande resuelve esos problemas de clima organizacional, sino también ver cómo una empresa pequeña, en este caso el restaurante, tiene ese tipo de problemas y también se pueden solucionar igual con pequeñísimas acciones o solamente con cambios en algunos procesos, creo que les puede llevar a mucho éxito también. Entonces, creo que es importante no solamente a veces innovar en empresas grandes, sino también en empresas pequeñas. Creo Yo como conclusión puedo observar que en el video al principio se muestran muchas ineficiencias que tienen como negocio tanto como ideas antiguas y con miedo a un cambio, pero si estamos dispuestos a nuevas ideas y a crecer como los administradores que ellos son, como las visiones que ellos tienen a hacer un restaurante, ellos pueden lograr una adaptabilidad al entorno, llegando nuevamente a innovar y a crecer. Pero yo, en mi opinión, puedo decir que es un caso que me pareció bastante interesante debido a las estrategias que implementaron para no dejar caer el negocio que ya casi estaba en la ruina. Mi conclusión personal es que el episodio muestra cómo una cultura organizacional mal definida, con valores contradictorios y hábitos ineficaces, pues pueden afectar gravemente el funcionamiento de un negocio. Y obviamente la resistencia al cambio, tanto implícita como explícita, es un obstáculo común cuando no hay claridad en la misión y participación del equipo. Además, pues un estilo de liderazgo autocrático limita la comunicación y reduce la motivación del personal. Y bueno, para lograr una transformación real es clave aplicar estrategias de cambio efectivas y también fomentar la participación. Obviamente también adoptar un liderazgo más abierto que inspire confianza y compromiso.